Amigos y amigas de Retro Celulares, imagínate que estás en el año 2007 y recibes de regalo de cumpleaños de tu papá, de tu mamá, de algún amigo, o trabajaste con mucho esfuerzo para conseguir nada más y nada menos que esta belleza que muchos recordamos, el Sony Ericsson W580. Sí, amigos, en este video vamos a viajar al pasado, vamos a hacer este retro unboxing y vamos a recordar cómo venía este equipo, que te adelanto, pesa bastante la cajita, así que promete tener bastante cositas. Quédate y suscríbete al canal si aún no lo haces. Ya obviamente no es nueva, pero está aquí bastante conservada. Como pueden ver, como les digo, pesa bastantico, pesa bastante, pero bueno, antes nos traían bastante cositas y de verdad que este teléfono es inolvidable. Vamos a ver rápidamente la caja. Pues tenemos aquí algunos detalles. Esto que ven aquí es porque siempre tenía este segurito, por lo menos acá en Colombia con Cel tenía este papelito que tú lo arrancabas aquí, era como un segurito, y para poderlo abrir, que decía producto revisado, tenía también aquí en estos lados, pues ya no está. Y me gusta la presentación porque te presenta aquí el equipo protegido. Este es el equipo oficial, el equipo real. Si mal no recuerdo, no sé, depende de la presentación de cada país o de cada operador, pero no todos vienen igual, no traen las mismas cosas o vienen empacados de forma diferente, ¿no? O no sé si depende del color, pero he visto que varios son diferentes. Podemos ver de este lado el color naranja, que como ustedes saben es Walkman, así que si te gusta la música, este celular en el 2007 era lo máximo. Vemos también que de este lado, bueno, tenemos el logo de Walkman, como les digo, W580i internacional. Y aquí me dice que trae los speakers o parlantes MPS 70. Así que esto promete. Algunos países venían con otros parlantes, Acá en Colombia, o por lo menos este equipo en Concel, venía con este parlante MPS 70. Por acá tenemos algunas características generales. No vemos mucho. Bueno, dice que ya aquí, que es el color negro. En este caso que tenemos en esta caja. De este lado prácticamente lo mismo, bastante sobrio, naranja, con algunas etiquetas del producto aquí, del logo de Sony Ericsson. Y a ver qué tenemos por la parte de abajo, pues negro, W580, muy bonito el diseñito, así que se repite ese patrón. Vamos a destapar esta cajita, promete bastante, es bastante pequeña, no es tan grande como pueden ver, pero realmente es muy bonita. Quitamos entonces aquí el sellito, que como les digo ya estaba quitado obviamente, y abrimos aquí. Vemos aquí la presentación, en este caso viene con este colorcito que está muy bonito, el negro. Y vamos a sacar aquí tenemos para quitar, me gusta como viene, ¿no? Para que te lo puedan presentar. Vamos a quitar el equipo por este lado, aquí vemos el W580, que bueno, aquí no tenemos la tapita, no te preocupes, normalmente la tapita viene por aparte, debe estar acá adentro, así que vamos a revisarla ahora. Qué bonito que es el Sony Ericsson W580, en este caso el color negro. Si tuviste este celular, déjalo en los comentarios porque realmente está genial si lo compartes con tu esfuerzo. Vamos a quitar esto, simplemente quitamos aquí para poder ver todo lo que trae en la parte de adentro. Que bueno, aquí nos encontramos con muchas cosas, realmente viene muy cargado, ¿no? Cómo se extraña este tipo de cajas hoy en día que ya no traen prácticamente nada. Aquí tenemos lo que es el manos libres, que en este caso tenemos aquí para control de llamadas, nada más. Y los auriculares vienen por aparte, ya lo vamos a encontrar. Ah, bueno, por aquí tenemos la tapita. Aquí tenemos la tapita, como les digo, el color negro, que trae la tapita por aparte. Vamos a sacarla para que la pongamos en el equipo. Qué bonito, ¿no? Y aquí ponemos la tapa. Y ahora después lo encendemos. Vamos a dejarlo por aquí. Ya ahora conseguimos la otra parte del auricular, que debe estar por allí. Tenemos el cargador de Sony Ericsson de la época, un cargador directamente de la marca. La marca como tal traía este cargador, así que con este puerto, que como pueden ver era un puerto directamente de la marca, así que no podías usar otro que no fuera este prácticamente, ¿no? O algún genérico que sea con este tipo de puerto. Vamos a ponerlo por acá. Cargador de viaje, podríamos decir, ¿no? Por acá encontramos también cable USB, ¿sí? Cable USB, como pueden ver, para conectarlo al PC. Así que debemos tener muchas funciones para colocar más cosas. Bueno, no lo voy a sacar, no creo que tengamos necesidad, pero ahí pueden ver el cable de datos de conexión al PC. Vamos por acá. Por aquí vemos los parlantes, amigos, que les decía. Los parlantes MPS 70. Esta belleza que ahora lo vamos a sacar. Y de hecho, quizás lo pongamos a sonar un poquitico para que vean cómo era. Es más, vamos a sacarlo de aquí de esta bolsa. Yo lo coloqué en esta bolsa para protegerlo. No crean que venía en esta bolsa, obviamente. A ver. Aquí están, vean qué bonitos estos parlantes. Y sonaban fuerte, ¿eh? De hecho, como les digo, vamos a hacer un ejemplo ahora
poniéndolo a sonar para que recuerden cómo les gusta este canal. A los nuevos suscriptores, bienvenidos. Si estás buscando nostalgia, si estás buscando recordar, te gusta recordar y más que todo celulares, pues bienvenido al canal de los celulares retro, estás en el lugar correcto. Por acá tenemos los auriculares, ahora sí, lo que faltaba de los auriculares, a ver, vienen bien empacados, vienen bien empacaditos porque esto es la parte de que van que van los oídos. Esta es la parte que van los oídos, la otra es la parte que va conectada al PC, o sea que era un manos libres dividido en dos. Eso quiere decir que no solamente podías usar, por aquí tenemos algunos topitos también, vean, algunos topitos de varios tamaños para que se adapten a tu oído. Eso estaba bien, Sony Ericsson se la jugaba, ¿no? Está bastante bien. Y aquí tenemos los auriculares, obviamente, con el loguito de Sony Ericsson. Walkman, te decía el derecho y el izquierdo, así que debería sonar súper bien. Y como les digo, era de dos piezas. Aquí tenemos una conexión 3.5, un jack de 3.5, lo que quiere decir que podías usar cualquier otro casco, cualquier otro audífonos, cualquier otra diadema, si no querías usar directamente estas, que de hecho sonaban bien, sonaban bien. Vamos a ponerlos por acá. Y bueno, esto también hace parte de los auriculares. Más abajo de la caja encontramos esto que me parece súper bacano. Aquí nos dice que tiene como un disco y un libro, lo que quiere decir que aquí viene algo importante. Abramos aquí. ¡Oh! Me faltaba la batería, amigos. La batería. En este caso la batería es la BST38 de Sony Ericsson. Aquí está completamente nueva. ¿Esto de cuántos miliamperios es? 930 miliamperios. Vamos a ponerlo por acá. Ahora también vamos a encender el equipo. Así que vale la pena tenerla allí. Y abrimos aquí ahora sí. Lo que encontramos por acá ya sería papelería, manuales. Esto es Sony Ericsson, instrucciones de seguridad, que antes sí traían mucho papel, ¿no? Mucho, pero mucho papel. A ver qué más hay aquí. Esto es la información SAR del equipo. Como siempre en esa época tocaba tener toda esta papelería. Wow. Bueno, ¿esto está en inglés o español? A ver, me imagino que vienen en inglés y español. Esto está en inglés. Por aquí tenemos más papelitos. Este es Sony Ericsson, teléfono W580 Walkman. Aquí vemos una versión blanca muy bonita. Yo afortunadamente tengo varios. Ustedes saben que estos celulares salieron en muchos colores. Yo tengo casi todos los colores. Y vean qué bonito. Aquí nos está enseñando lo que es el control por sacudida. Así que súper chévere. Aquí te enseñaba la función que podías hacer para pasar canciones agitando tu celular. De hecho hice un short con eso, ¿no? Es más, yo hice también en el canal un video ya dedicado especialmente al Sony Ericsson W580, que si aún no lo ves te lo dejo por aquí arriba, te invito a verlo, una retroreseña especial muy genial. Tenemos también el mismo papel, pero esta vez está en inglés, así que tenía los dos idiomas, vaya, bastante completo, ¿no? En inglés y español, bien, Sony Ericsson, bien. A ver, esto por aquí es cómo se insertaba la tarjeta SIM. Obviamente te explicaba cómo quitar la tapa trasera, cómo insertar la SIM card, sacar la batería. Eso está bastante bien indicado. Aquí está en inglés y español. Wow, vaya que estaba completo todo esto. Y aquí tenemos ya el manual completo. Un manual con muchas cosas. Aquí te dice todo lo de los auriculares, de hecho. Puedes conseguir todos esos accesorios. Y también está en español, creo. No, está todo completamente en inglés. Pero debió haber un manual en español, ¿eh? Quizás venía aquí también, simplemente aquí no lo tengo, pero de más seguro que venían los dos manuales. Puede ser así como pasó con el otro papel. Por acá abajo, a ver, ¿esto qué es? Este último me queda problema para sacarlo, ¿no? A ver, aquí tenemos una cajita muy parecida a este, pero esto es una cajita. Nokia W580 PC Suite. Ah, esto debe ser entonces el software. De hecho así es, aquí ven, como pueden ver aquí está el software. En este caso tenemos entonces, es exactamente el CD, un compact disc, vean, el CD con la información, antes no descargaba por internet, W580 PC Suite. Este disco traía la suite de PC Suite, ¿sí? Para el W580, para que pudieses conectarlo a tu computador y agregar todo lo que quisieras, música y demás. Un CD, amigos, bueno, ya hoy en día los computadores ni siquiera tienen unidades de CD, pero en ese tiempo era normal que los computadores tuviesen unidad de CD y así podías instalar estos software. Muy chévere, muy cool, y es todo lo que tenemos ya aquí en la caja del Sony Ericsson W580. Voy a proceder entonces a encender el equipo. Aquí está. Vamos a destaparlo, súper fácil, tiramos hacia abajo y sacamos la tapa y procedemos a ponerle entonces la batería. Como te digo, si tuviste este equipo, déjamelo en los comentarios, me gustaría saber. Simplemente ponemos aquí y tiramos hacia arriba un poco. A ver, ahí está. Para que nos quede bien finito, bien bonito. Vean qué belleza de equipo.
qué belleza el Sony Ericsson W580. Sé que en estos momentos muchos están nostálgicos recordando esta belleza del año 2007. Y encendemos en la parte de arriba. Bueno, no tengo una SIM card, hay que meter una SIM card para poder ver el software, pero vamos a encenderlo nada más para que podamos verlo rápidamente. Presionamos aquí arriba y encendemos. Aquí tenemos un puerto M2 para memoria micro M2. En algunos países creo que venía con memoria, en este caso no venía con memoria. Vean qué bonito. Y ahí está, nos está diciendo que inserte una SIM card para poder ver lo demás. De hecho, hice un video también de las luces. Estas luces son personalizables, temas flash, etcétera. Así que te invito a ver todos esos videos aquí en el canal para que te enteres más sobre esta belleza, sobre este clásico, el Sony Ericsson W580, un celular dedicado estrictamente a la música. Muy bonito. Bien amigos, espero que les haya gustado este retro unboxing. Solo te quería mostrar cómo venían los celulares de antes, cómo venía, y fui a buscar una SIM card que espero me la reconozca para poder escuchar los parlantes y veamos el menú. Me gustaría escuchar los parlantes cómo sonaban, que es de Tigo, del operador Tigo de la época, ¿no? Vamos a encender otra vez. Ahí está, parece que sí entró al sistema, porque ya cuando carga el logo de Walkman, creo que entra. Ahí está, allí entró y es lo que necesitamos. Ahora sí, qué belleza. Podemos ver aquí rápidamente el menú del Sony Ericsson W580, bastante bonito. Qué belleza de equipo, qué recuerdos debe estar despertando. Si presionamos aquí nos vamos a la tecla Walkman, volumen. Vaya, suena bien, suena súper, suena cool. A ver si tocamos aquí, agitamos. Ah, funciona. Shake control. Vean. Agitamos y pasamos la canción. Vean. Show me the meaning of peace. Cool. Ahora quiero probar con los parlantes, a ver qué tal suena. A ver si los parlantes suenan fuerte. Ahí está, si suenan bien. Si suenan los dos. Uy, sí, agita de uno de los parlantes. No pasa la canción porque si no, derechos de autor. Ahí está. Vean cómo suena fuerte. Muy cool. A ver. Eso. Voy a quitar porque si no, derechos de autor me cancela el video. Ahora sí amigos, suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Denle like a este video, comparte, deja tu comentario si usaste este celular, si lo deseaste, si te lo compraron, si fue un regalo, me gustaría saber. Y cómo te llegó a ti el paquete cuando lo compraste. Un Sony Ericsson W580, recordar esa sensación de esos años que no volverán. Porque amigos, recordar es vivir y para eso está Retro Celulares y más. Chao.